tal? Bienvenidos a Nutrimédica, el podcast donde soy la invitada especial de este día, Arely Insunza, pero también te platico que vamos a estar hablando de un tema muy interesante, posparto y lactancia. Iniciamos. Hola, yo soy la nutrióloga Paulina Gagiola. ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Beltrán, licenciada en nutrición. Hola, yo soy la licenciada en nutrición, Xiomara González. Y pues bienvenida, Arely, ¿cómo te sientes? Un gustazo tenerte por acá como invitada especial. Nos da mucho gusto a todas tenerte y escucharte aquí. ¿Cómo te sientes de ser la invitada? Feliz, pues muchas gracias por la Bienvenida, invitación. bienvenida. Yo de verdad me siento agradecida y cómoda y en casa, porque Nutrimédica también es mi casa desde hace ya algunos años. Entonces, pues gracias por la invitación y encantada de estar con nutriólogas mamás, que vamos a hablar de un temazo que la verdad es que no sé qué edad tengan sus hijos, ya me lo platicarán, porque me sale un poquito la entrevistadora, yo las quiero entrevistar. Se vale, se vale. Y me dirán de qué edad son sus hijos, pero yo creo que el tema del posparto y la lactancia para quienes hemos sido madres es como que en todas las edades sigue siendo un tema importante, ¿no? Porque fue algo que marcó nuestra vida. Así es, sí, es un tema muy importante y creo que está muy relacionado con el tema de nosotras, que es el tema de la nutrición. Hay quienes se informan desde antes, ¿no? Desde el embarazo, desde antes de que se quieren embarazar de estos temas. Cuéntanos tú primero, ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿Hace cuánto viviste este proceso de embarazo y lactancia? Pues mira, mi hijo tiene 18 años, cumple 19 años este 2025 y quiero decirles que el tema de la lactancia para mí fue sumamente importante, marcó mi vida. De verdad, como contexto para mí, ¿qué edad tienen sus hijos? El mío tiene 1.9 y el Ajá. otro año 8 meses. Ok, chiquitos. ¿El tuyo? El mío tiene 7, el más grande, y el más pequeño tiene 2 años. Ok, pero ya tienen de 7 y 9. ¿Y el tuyo? Creo que mis niñas son las más grandes. Claro. La mayor tiene 23 años, va a cumplir Ok. 24 en noviembre de este 2025 y la pequeña tiene 21. Ok, y lo pregunto por el hecho de que, insisto, para mí marcó tanto mi vida que aun cuando mi hijo tiene casi 19 años, sigue siendo una de las etapas que más me marcaron, que más han sido importantes para mí. Yo tuve la fortuna de conocer la lactancia y todos sus beneficios antes de tener a mi hijo. Yo tenía 3 meses de embarazo aproximadamente cuando una amiga parió a su primera hija y tuvo ciertas dificultades para iniciar su lactancia. Entonces, en ese vaivén, yo con 3 meses de embarazo, ella recién parida, entonces era lo que a muchas mujeres les pasa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la bebé no se prende y me duele y no quiere y todo lo que sucede en ese momento. Y entonces conocimos de algo que se llama la Liga de la Leche, que es una asociación internacional de la Liga de la Leche, y empezamos a ir en aquel momento, ahorita no sé cómo se viva, pero había una reunión el primer martes de cada mes. Entonces empezamos a ir a esas reuniones con avidez por parte de ella porque quería saber cómo hacerle con su hija y lo solucionó afortunadamente. Pero entonces para mí fue muy benéfico porque cuando yo llego al parto ya llego bien envalentonada. Y bien envalentonada digo porque estamos hablando de hace 19 años, todavía la fórmula estaba muy presente en los recién nacidos y empezaba un poquito el tema de la lactancia exclusiva, de volver a decir a lo natural, ok, vayamos a la lactancia es importante. Empezaban los hospitales y los pediatras y un poquito la salud pública a decir, va por este rumbo. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos no era tan, era como un poquito pasado de moda, pues las abuelitas habían lactado, las mujeres modernas ya no, y entonces nuestra generación empezó a decir otra vez sí a la lactancia. Entonces me tocó esa transición de fórmula, ra, ok, vamos con la lactancia. Y entonces te digo, yo hice lactancia exclusiva, hice el método canguro, que para mí fue la experiencia más maravillosa de este mundo. De mi generación, yo creo que también fui una de las primeras. Era algo novedoso. En mi época era lo novedoso. Lejos de ser lo tradicional, era lo muy novedoso en mi época. Sí. Me tocó hacerlo y la verdad que fue una experiencia que, insisto, creo que ha sido algo. Hoy puedo decirte que con mi hijo de casi 19 años,
yo sí noto un apego sano, o sea, donde él ya lo veo con la posibilidad de hacer muchas cosas sin la necesidad de mamá, pero porque tuvimos un apego seguro en los primeros años de su vida que fue muy importante. Formaron un buen vínculo con la Muy buen lactancia. ¿Y vínculo. cuánto tiempo diste lactancia? Casi 3 años. 3 años, Casi siempre. 3 años, pero también en el tema de la Liga de la Leche yo era la única mamá trabajadora, que yo deseaba mucho tener las 24 horas del día para pasar con la Con él. criatura pegada y soñaba con que mi hijo corriera y regresara a mí y y se prendiera. Eso fue uno de los sueños que no Sí. pude tanto cumplir porque digo, a los 3 años ya caminaba, Sí. me pedía de manera verbal la Que quería lactancia, o sea, todo, ¿no? Pero de verdad que ya llegó un momento que fue muy agotador para mí porque él tenía mucha demanda por las noches y yo tenía que ir a trabajar al día siguiente, entonces opté por que para él no fue fácil, ¿eh? No, yo hubiera deseado que hubiera sido un destete natural para él. No Ok. lo fue así. Él no tomó la decisión de destetarse, la tomé yo, Ujú. que también es válido, ¿no? Sí, Es muy sí, válido sí. que las mamás también tomemos la decisión y- de decir hasta aquí. ¿Y cómo te fue ahí con el destete? Fíjate que lo pensé mucho, como suele pasar con todos los pasos decisivos en nuestra vida. Sí. La pensamos mucho y a la hora de la hora no es tan terrible como lo pensamos, como Sí. todas esas cosas que nos dan miedo. Yo le tenía mucho miedo al destete y yo no quería y todo lo demás, pero finalmente cuando nos decidimos como familia, el papá se pasó al cuarto de mi hijo y yo me quedé en nuestra recámara y yo creo que fueron 2 noches o 3 noches incómodas y párale de contar. Uy, no, Sí. no fue mucho. No fue No, mucho, no, fue rápido. no, y de hecho, así como lo comentas, muchas veces es más una cuestión de nosotros que del bebé, porque cuando Sí. ya tienen más de 2 años, ellos lo entienden, ellos lo van entendiendo, y más si existe el apoyo aquí del papá o de familia que pueda apoyar, no es tan como Frustrante. ajá, frustrante el proceso del destete, ¿no? ¿Y cómo te fue con el posparto? O sea, los primeros días después de, ¿tuviste parto o cesárea? Cesárea. Ah, ok, ¿cómo te fue? Fíjate que me fue muy bien. Sí, no es sencillo estar en una recuperación de una cirugía a nivel personal y también tener a un bebé que cuidar. Y en mi caso con el deseo, repito, en mi caso fue mucho el deseo de querer estar 100% con él y cuando eso no fue posible, tanto en el posparto por requerir yo también ayuda y posteriormente en la lactancia exclusiva, a la que le dolía un poquito era a mí, pero por mis expectativas. Pero lo cierto es que me fue muy bien, tuve una buena recuperación, tuve mucho apoyo de mi pediatra, bueno, el pediatra de mi bebé en aquel momento fue un hombre que yo le agradezco mucho porque me apoyó muchísimo y todo su equipo, porque su equipo estaba capacitado para ello. Entonces, las chicas iban a mi casa a apoyarme con el tema de que se prendiera el bebé. Sí tuve tema de escoriación en el pezón, sí dolor los primeros momentos de amamantar. Entonces, hubo cosas que fueron no fáciles, pero ya una vez que se instaló la lactancia, o sea, me sobrejuela, sobre todo que en mi caso, aún trabajando y todo, yo sí le di lactancia exclusiva, sin agua, sin nada, los primeros 6 meses. Entonces, para mí fue bien cómodo, fue bien padre evitarme el tema de la calentada de los biberones, fue evitarme la limpieza. Ya no estaba tanto, porque en otras épocas estaba que la gente se limpiaba con alcohol. ¿Supieron de eso alguna vez en la vida? No. No. Lo hicieron en los 80, se los juro que lo hicieron. O sea, las mamás se limpiaban el pezón para tener esterilizado el pezón. Ya a esas alturas, cuando me tocó a mí, eso ya no No, pues sucedió, ya ya había mucha información. Entonces, para mí era súper cómodo que estuviéramos donde, o sea, con mi hijo yo no batallo porque a donde vaya yo y vaya él no ocupa nada más que esté yo presente. Entonces, Tiene su eso, leche a a temperatura temperatura ideal y la ideal cantidad ideal. y nunca fue un niño ni de berrinches, ni de llorar de manera descontrolada, ni de por qué estará llorando. A mí la lactancia me hizo sentir muy segura con respecto a la crianza. Me hizo sentir eso, con todo el poder que estuviera donde estuviera, yo tenía toda la capacidad de darle lo que mi hijo necesitaba. Nunca me sentí insegura de decir, ay, pero es que si llora, pero es que si esto, pero es que si lo otro. Sí. Nada de eso. O sea, estoy yo, está la chichi, todo aquí se soluciona. Entonces, todo es fácil. todo es fácil. Bien. Para mí eso me representó la lactancia, una Sí. sensación de mucha seguridad. Qué padre, qué bonito, así como lo comentas. Fíjate que yo me identifico contigo porque yo fui mamá muy joven. Yo tuve a mi bebé, a mi primer bebé a los 20, a los 19 me embaracé, a los 20 lo tuve y
el tener un bebé tan joven muchas veces pone ojos y expectativas de la gente en ti. Completamente. Y yo me sentía muy como frustrada, comprometida que dijeran que era buena mamá, ¿no? Completamente. Entonces, sí o sí me sentía como que ese compromiso y yo dejé de estudiar un año para dedicarme a mi bebé, pero yo sí quería dar lactancia porque empecé a ir a estos cursos para prepararte para el parto, de psicoprofiláctico, y ahí te hablan un poquito, te dan la introducción esta de la lactancia, ¿no? Entonces yo me enamoré del tema, yo dije, wow, yo quiero dar pecho, dejé de estudiar, me dediqué a mi bebé todo un año para dar pecho y vivir lo de la alimentación complementaria y el sentir yo que mucha gente tenía las expectativas sobre mí, me hacía sentir segura la lactancia. Ahí la lactancia yo decía, no, es que yo me siento que así como tú lo mencionas, que no hace falta nada más que mamá y la chichi y no hay, o sea, eres lo mejor del mundo para tu bebé Sí. con eso ya eres como que la mamá completa y no necesitas nada más. Y está súper padre porque sí te empodera como mamá y muchas veces, como mamá primeriza también tienes un montón de dudas, ¿no? Te viene de que la duda y que lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien y te empiezan a hacer comentarios o críticas o Sí, cosas. todo el mundo comenta, ¿no? ¿Qué Sí, estás pero la haciendo? ¿De qué no lactancia para mí haces? fue como que ese salvavidas de aquí me encierro yo con mi Ujú. bebé y ya. No entran críticas, no entra nada. ¡Claro! Ya nomás, Clarísimo. sí. Sí, o sea, a mí me sirvió mucho y me dio como que ese empujoncito de sentirme mejor. Y con mi segundo bebé también di pecho, pero con él, en el episodio pasado les comentaba que él fue un bebé prematuro. Ujú. Entonces, cuando él nació, yo no le pude dar pecho inmediatamente, con él me tardé porque él estuvo hospitalizado un mes y en cuanto a él lo hospitalizaron, en cuanto él nació, lo pasaron a cuidados intensivos neonatales, yo empecé a trabajar para hacer un banco de leche. Y esa era como mi forma, porque yo decía, ay, ¿qué puedo hacer por mi bebé? Porque no podía hacer absolutamente nada, estaba despegado de mí. Ordeñar. Y era como mi granito de arena decir, ay, lo estoy ayudando con hacerme un banco de leche y también me hizo sentir empoderada wow, o sea, si desde aquí está recibiendo mi leche porque a ella se la están Claro. dando. Y ese también fue también como un salvavidas de, ay, no estoy con él 24/7, nada más lo puedo ver a ciertas horas. Les comentaba que hasta lloré un montón, sufrí de no verlo porque Claro. tenía nada más una hora de visita en la mañana, una hora de visita en la tarde, pero yo sabía que estaba recibiendo mi leche, entonces eso me hacía sentir muy tranquila como mamá. Pues Ahora, yo la verdad, cuando tuve el primer niño, estuvo en la incubadora también. Entonces, pues como dice Xiomara, yo tampoco lo tuve en cuanto me nació, pues no me lo dieron, estuvo como 3 días en la incubadora, pero era de que pues no me salía la leche, o sea, batallé, yo sufrí muchísimo porque no me salía, o sea, 1000 métodos al modo de que Ujú. come esto, toma esto, me estimularon también. Total que cuando estuvo en la incubadora, pues le dieron fórmula, pero con jeringa, Jeringa. con jeringa. Entonces, como hasta los 3 días, yo tenía todo el tiempo del mundo, pues, con él. Y era yo y él, y trabajaba yo en de que, a ver, vamos a pegar la posición, y de alimentación también la cuidaba para producir más leche. Y con el otro niño, sí me lo pegaron, pero de igual manera, pues batallé. O sea, batallé, pero al final de cuentas, él le di 8 meses, no exclusiva, o sea, se la combinaba, pero trataba de darle más pecho Qué fuerte. que fórmula. O sea, eso fue genial y fue como que a los 8 meses dijo él, ya no quiero, pero fue solito, o sea, él fue el estete solito, no de que yo haya dije, ya no puedo darle, no. Él solito y pues dije, pues bueno, o sea, por más que yo quería pegármelo, ya no quería, dije yo, pues él ya como que dijo, ya no quiero mamá, y fue como Destete que natural. muy, sí, muy independiente se hizo el bebé, pero pues feliz y contenta de haberle dado pues los 8 meses y Claro. al otro le di 6 meses. Fue poco, pero digo, pues algo, No, algo es no. algo algo. es algo.
estuvo súper bien. Yo creo que cada mamá puede, Sí, y hay unas en que la medida de pueden, lo que unas que puedas, no o sea, pueden. está súper bien mientras hagas el esfuerzo. Y de hecho hay muchas mamás que no pueden por cuestión Ujú. psicológica de que no pueden pegarse al bebé porque sienten como que hasta rechazo de no puedo, no puedo, porque Se bloquean, pues. sí, no, y es Se que bloquean. algunas somos más sensibles a otras al tacto o al contacto físico y a veces simplemente no, no pueden. O Oye, sea que Arely, una pregunta. Bueno, en mi caso, yo también tuve la necesidad de acercarme a la Liga de la Leche, Ujú. porque cuando nació mi niña más grande tuvo un problema respiratorio y estuvo entre 7 y 10 días en incubadora. Y pues yo lo que quería era darle pecho. Pero pues ya después de 10 días ya era muy poco y ella estaba acostumbrada a la succión del Ujú. biberón. Entonces, pues me acerqué yo con uno de los pediatras que yo sé que él iba 100% pro lactancia materna y pues él me dio estrategias, instrumentos que utilizan ahí en la liga de leche para estimular que salga leche. Te digo, mi idea siempre fue el lactar. Antes de que tú te acercaras con tu amiga a la liga de la leche, ¿tú ya tenías pensado el ser mamá lactante materna exclusiva? No tenía la menor idea. Ahí fue Sí, donde te se quedó convenciste y te completamente. convenciste de me imagino al escuchar los beneficios que trae la lactancia materna, toda la protección que le aportas a tu niño, aparte de ese apego emocional, ¿no? Y Sí. seguridad también, me imagino que fue lo que te dijo, lactancia materna exclusiva. Completamente. Ahora, yo antes de eso, repito, tenía 3 meses de embarazada y de embarazo, y antes de eso yo era una mujer que me dedicaba a los medios de comunicación, trabajaba, me iba de fiesta, me la pasaba bien, y lo que menos sabía era temas ni de lactancia ni de crianza, y llegó, yo además me embaracé, si bien no tarde, pero a una edad madura, me embaracé a los 30 y me embaracé porque era, ok, estábamos casados, llegó el momento de una familia, es el momento, o sea, el tema de la edad, ya sabes, este reloj biológico que las mujeres tenemos, pero yo estaba como muy instalada en mi rol de trabajadora y de mujer desarrollándome profesionalmente y demás. Sin embargo, ok, llegó el momento y hice un pequeño alto en el camino. Pero entonces, esto para decirte que yo antes de eso no sabía nada con respecto a crianza, ni con respecto a lactancia, ni con respecto a niños, porque yo estaba abocada a micrófonos y cámaras y a tesis y cosas que tenían que ver con universidad y nada con bebés, ¿no? Entonces llega con la Liga de la Leche la información. sí. Entonces, hasta ese momento. Tan importante. Oye, ¿y llevaste alguna alimentación especial, alguna guía que te hayan dicho, Sí, sabes qué? Trata de evitar esto, sí, trata de preferir esto. sí, porque mi hijo sí tuvo cólicos, eso sí fue algo que fue difícil y yo evidentemente el primer año, y te repito, yo llevaba una vida de joven, pasándola bien, divirtiéndome, entonces por lo tanto, por ejemplo, dejé completamente el alcohol, dejé completamente todas las cosas que tenían que ver con, no solo en el embarazo, pues porque evidentemente en el embarazo lo hacemos, Ujú. pero probablemente después la gente dice, ah, ya tuve el bebé, bla, bla, bla. Entonces, eso para empezar, ¿no? El tema de alcohol y cualquier cosa que pudiera tener algún tipo de daño, toxina o lo que sea. Pero en temas de alimentación, por ejemplo, yo sí lo recuerdo mucho, no calabaza, no coliflor, no todo lo que fuera verde que causara gases, porque él tuvo reflujo y tuvo, que la verdad en el caso del reflujo, los cólicos pues sí me preocupaban y sí lo traté en su momento con homeopatía, ¿no? Pero en el caso del reflujo era, la criatura comía tanto que entonces yo lo optaba por traer con babero siempre. Entonces, como siempre pasaba prendido, se levantaba y era como que comió de más y ahora, por ejemplo, tengo la idea de que la gente dice reflujo y todo lo demás, pues yo lo viví como su pediatra era, no te preocupes por nada, o sea, si devuelve la leche no va a pasar nada. Y efectivamente él tuvo una maduración de todo su sistema a partir de los 6 meses y dejó de tener ese reflujo, pero no presentaba dolor, o sea, con el Ujú. reflujo no presentaba incomodidad, no presentaba dolor, sencillamente después de haber estado prendido al pecho durante un muy buen rato, lo levantaba y devolvía un poco.
tan. Lo que sí fue difícil fue los primeros meses, que yo creo que fueron los 3 primeros meses, que tuvo cólicos. Y ahí sí fui muy estricta con la alimentación, no café, nada que me causara a mí gases. Entonces, eso sí lo recuerdo que lo hice de manera muy estricta. Y se mejoró, aunque seguía habiendo ciertos momentos donde él tenía Sí, el claro. tema de los gases, ¿no? Ok. Sí, ahorita que comentas este tema, de hecho, antes, pues no hace muchos años, hace pocos años que se utilizaba mucho eso de restringir ciertos alimentos en la lactancia. Hoy ya existe más estudio, más evidencia, Que ya que no pasa nada. que no pasa nada, que hay que comer de todo. Entonces Ok. ya ahorita en la lactancia materna ya no se quitan verduras como la calabaza, el Yo sí las brócoli. dejé de comer. Sí, sí, a ti a lo mejor te tocó que el pediatra o no sé quién te diera la información, pero te digo, tiene poco que ya se empiezan a incluir y ya dicen, no, como que no sucede nada. De hecho, lo del reflujo es súper normal. Pasa, de hecho, a El mis dos cólico hijos, del reflujo sí, es... a mis dos bebés les pasó también del reflujo. No sé si a ustedes les sucedió, Sí, pero también fue antes de los 6 meses, Ujú. pasó y se quitó. Y ya. Ahora, sí influye mucho, sobre todo, yo soy aprensiva por naturaleza y como sí. tema perfeccionista y todo este rollo. Para mí sí fue de gran ayuda tener a personas con una visión mucho más relajada y pásatela bien y disfruta de tu lactancia y disfruta de tu proceso y disfruta tu bebé. Para mí sí fue bien importante. El doctor Lomelí en su momento para mí fue un Sí, soporte así es. enorme porque él a nada le veía el drama, pues. Ah, Entonces a ok. nada era como, ay, pero es que tranquila, se Va a le va a quitar. Ah, pasar. pues Es sí. parte de la edad, es inmadurez. Sí. La primera vez que yo fui a consulta con él y mi bebé estaba llorando y me volteó y me dijo, señora, cargue a su bebé, los bebés son para cargarse, Claro, no tenemos por qué dejarlos llorar. Mira, y es algo que me quedó grabado para siempre y cada que veo a un niño así que está acostadito y que está llorando y la mamá empieza con las palmaditas en el pecho o en la espalda, digo, carga a tu bebé, necesita ese contacto cercano a su mamá, si es lo que conoce, si es con quien siente ese cariño, esa claro. confianza, pues hay que abrazarlo. Entonces Y me quedó es, muy claro con él, y es un precisamente. mito, ¿no? Que de repente te hacen sentir mal de déjalo, lo vas a Lo vas a embrasilar, brasilar, lo vas a sí. Sí, acostumbrar, o incluso en las noches, ¿no? Cuando lo dejas o quieres que duerma contigo, yo hice colecho, mis dos bebés durmieron conmigo, no sé en el caso de ustedes, pero sí, sí también, sí, también los escuchaba de dos. que lo vas a acostumbrar, lo vas a mal acostumbrar, ponlo en su Lo vas cunita. a apachurrar. Se te va a Sí, caer sí, se va a porque se caer. cayó Ay, también. no, si uno duerme con ellos y está más al pendiente que nunca, o sea, que Sí. si los pones lejos en la cuna, a lo mejor y ni los escuchas, te quedas dormida, pero cuando yo, por ejemplo, daba lactancia en la noche y dormían conmigo, era como que rapidito sentía cualquier cosa si se movía, si Claro. lloraba, o sea, cualquier cosa lo sientes más estando cerca que estando en la cuna ya en el otro cuarto, lejos, o sea, no. Que esa fue una de las razones por las cuales yo tuve que dejar de dar pecho, porque como hacíamos colecho, efectivamente, él ya estaba grande, ya tenía casi 3 años, entonces llegó un momento en donde para él era tan grato, así como su chupón, entonces se prendía, ¿qué te gusta? 8 veces en la noche, o sea, era mucho. Entonces, yo tenía un sueño muy interrumpido. Ujú. Entonces empecé a tener temas de garganta, además dedicándome yo a hablar y todo lo demás. Sí. Yo pasaba con ronca primero y después con infecciones de garganta porque la ronquera hacía que bla, 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 me llevaba una cosa a la otra y tuve que dejar de darle pecho porque yo no dormía. O sea, porque precisamente él entre dormido y despierto era como que A qué a gusto. gusto y qué feliz estoy, pero yo no tenía un sueño corrido ni reparador porque para él era muy cómodo. Entonces, precisamente en ese colecho, esto pasa. O sea, las mamás estamos mucho más atentas Alertas. de los De lo que bebés. pasa. Y ya después, digo, seguimos haciendo colecho, pero él ya dormía toda la noche y yo también. La verdad es que sí llegó un momento en que para mí y que es una de las razones por las cuales puedes tomar la decisión y es conveniente hacerlo, tomar la decisión de dejar de dar pecho, si alguno de los dos se está viendo afectado. Sí. En mi caso, te repito, yo sí tenía muchas ganas de seguir y me pesó mucho emocionalmente, me dolía dejarlo de hacer,
pero ya no estaba siendo conveniente para mi cuerpo porque me sentía muy agotada. Sí, me parece bien interesante que dices que eras mamá trabajadora y aparte mamá Sí, lactante. ¿Cómo equilibrabas eso, el trabajo con la lactancia? yo te digo de verdad, en mi época, repítote, no sé ahorita, debe haber otras chavas que lo hagan y todo, pero en la generación donde habíamos, porque ya sabes que te haces de un grupito de amigas de la Liga de la Leche, bueno, cuando menos nosotras éramos como un grupito de amigas, de la bolita de amigas de la Liga de la Leche, yo era la que trabajaba de tiempo completo. Mi otra amiga trabajaba, pero mucho más en sus horarios, lo que hoy se conoce como home office, que en aquel momento no existía. Ujú. Entonces, era como mucho más flexible, porque además ella trabajaba en el despacho de su papá, o sea, otra historia. Yo trabajaba en una institución educativa, trabajaba en una empresa privada de comunicación, entonces era otra mi historia. Yo tenía 2 trabajos y de tiempo completo. Entonces, muy, muy, muy pesado, pero además yo fui insistente porque, por ejemplo, los primeros 6 meses que fue exclusivo, imagínate tú que yo lo dejaba a las 9 de la mañana con la abuela, que bendito Dios vivía muy cerca de mi oficina, que era la torre académica de la UAS en aquel momento, cerca de estas instalaciones también. Entonces yo lo iba a dejar con la abuela, me corría a la torre académica a las 11 de la mañana. Si yo no podía salir a darle pecho porque había un evento, trabajo, lo que tú quieras, me lo llevaban al estacionamiento. Wow. Uy, sí. El No, papá y la súper abuela, apoyo. claro, el papá y la abuela me lo llevaban al estacionamiento y yo salía y me sentaba con él el rato, porque la criatura además, mi hijo tuvo algo ahorita que mencionas, él al revés, jamás quiso agarrar un biberón. O sea, ni por Nunca. error, ni para tomar, porque además él justamente se acostumbró los primeros 6 meses nada y no quería nada con el biberón. Entonces él podía estarse muriendo de hambre, pero esperaba, pues. Entonces, Ok. imagínate, no podías, o sea, yo no podía permitir eso. Entonces, a donde estuviera, me lo llevaban o yo arrancaba porque la criatura tenía hambre. Entonces, me lo llevaban al estacionamiento, me lo prendía al tiempo correspondiente, se iban y yo ya regresaba a trabajar. Y ahora sí, a las 2 de la tarde, horario de salida normal, ya otra vez me iba con la abuela y comía. Entonces, eso fue los primeros 6 meses que la verdad sí fueron Bien muy, muy cansado. agotadores. Porque yo entré a trabajar a la televisora al mes y medio de él. O sea, él tenía mes y medio y yo entré a hacer programa otra vez. O sea, ¿cómo se le llama el descanso que tienes? Incapacidad de Tu maternidad. incapacidad de maternidad, pues terminaba en ese tiempo y terminaba y va, y síguele trabajando, 42 ¿no? días Y y va. a trabajar. Pero el, Entonces, el bebé se la lleva también en la televisora. sí, yo el primer año Ok. me llevé a mi hijo todos los días a la televisora. Había Él una chava trabajaba que también. que estaba, Sí. sí, él también Y estaba ahí, muchas fotos con invitados y gente y él ahí, porque en lo que yo entraba al aire, él se quedaba con una niña que me lo cuidaba, pero literal, o sea, yo al aire aquí y él enfrente de mí en brazos de la chica. Ok. Salíamos de programa y yo ya me iba al camerino a darle pecho. O sea, era como la parte obligada. Entonces, yo sí hice circo, maroma y teatro para seguirle dando pecho, primero en los 6 meses de lactancia exclusiva Ujú. y posteriormente pues anduvimos pegados los siguientes 3 años, aunque ya no era exclusivo, pero sí él muy pegado a mí porque estábamos con el tema del pecho. O sea, yo no me podía ir a algún lugar, irme de viaje, dejarlo con la abuela, dejarlo a dormir con alguien. O sea, yo me aboqué a la maternidad, pero era una época donde yo tenía ganas de hacer eso, pues también es la etapa que le está tocando a cada sí. quien. Disfrutaste, Sí, eso es bien completamente, importante, o sea, completamente, te realizaste al momento de completamente, haberle dado todos esos beneficios a tu niño en ese momento, ¿no? A tu bebé. completamente. La verdad es que yo la maternidad la he disfrutado hasta la fecha y ha sido el motor que ha transformado mi vida para bien en absolutamente todos los sentidos. Mis hermanas, que todas son mayores que yo soy la más chica, me decían, pero es que te va a cambiar la vida. Y yo, claro que no, o sea, yo mujer empoderada, Sí, súper era de las guau. que sí se puede, todo Claro, se no, puede. no, y yo juraba que iba a parir a la criatura al día siguiente, yo me iba a ir a trabajar, poner tacones, iba a dejarlo con alguien. O sea, esa idea, toda esa idea tenía yo previo a que él naciera. Yo tenía la idea que iba a ser súper fácil, él se iba a tener que adaptar. Yo hacía este comentario de ja, 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 porque yo les decía a mis hermanas, es que él se tiene que adaptar a mí. Yo no me voy a adaptar a él. Él es el que llega a esta vida y se va a adaptar a mi casa, a mi mundo, a mi espacio. Y mis hermanas me decían cosita, o sea, Ojalá fuera así. claro que Déjenla que no, la criatura llegó y experimente. puso mi mundo patas para arriba, pero para bien. La verdad es que yo he cambiado enormemente. Han sido 18 años y medio hasta la fecha de transformación personal.
a raíz de la llegada de mi hijo. Él ha sido el motor que ha cambiado mi vida, mi maestro de vida, en el sentido de que nunca había sentido por alguien ese amor que me haya inspirado a transformarme en una mejor persona como lo hizo mi hijo. Entonces, yo desde el primer momento me cambió y todas mis palabras me las tragué, pero afortunadamente, porque yo tenía una idea de la maternidad donde yo iba a seguir siendo mujer citadina, cosmopolita, él allá, yo aquí. No, nada de eso sucedió. Desde el primer momento estuvimos pegados y seguimos estándolo con las debidas proporciones, porque él ya es un joven de 18 años y precisamente el tener esa maternidad tan cercana, tan entregada, es justamente para que ellos tengan las herramientas para volar cuando sea el momento. No para quedarnos pegados toda la vida, sino justamente para que él tenga toda la certeza de que sus padres le dieron lo mejor, su madre en este caso, le dio todo lo que podía darle y que se puede ir a la vida con toda tranquilidad. Ay, qué bonito, me Qué bonito. encanta. Qué inspirador, ¿eh? Sí. Qué inspirador y ojalá nos estén viendo muchísimas personas, muchas futuras mamás, Sí. para que consideren y digan, yo voy a ser lactante materna exclusiva. Y la verdad es que también decirle a las mamás que están por iniciar, parece cuando estamos empezando, sorry Netza, pero es que yo soy mujer de tele, cuando estamos empezando esto parece un camino tan largo que nunca se va a acabar. La verdad es que sí, esto que nos decían, yo creía las viejitas, seguimos siendo las viejitas lo que las decimos, nada más que ahora no me creo viejita yo, pero la verdad es que se va en un abrir y cerrar de ojos. La época de lactancia es una época que se escucha mucho, pero no lo es tanto. Los primeros 3 años de vida de nuestros hijos son fundamentales. Se va súper rápido el tiempo, o sea, de repente volteas y dices, ¿ya qué horas creció? O sea, ¿y qué hice en esos 3 años? ¿De verdad fui la mamá que quería ser? Pues a veces te dices sí, a veces no, a veces te echas la culpita, Sí. pero qué bonito que lo hagas disfrutado. Sí, la verdad es que ha sido un camino maravilloso, no fácil. La verdad es que No, la maternidad, justamente en fácil. mi caso, es transformador. Yo no te puedo decir que fácil, Es un pero motor. transformador mucho. Y para bien, Sí. todo para bien. Ahorita que comentas que tienes hermanas, entonces tu primera experiencia estando cerca de alguien lactando, ¿fue tu amiga? ¿No fueron tus hermanas? ¿No fue tu familia? ¿Fue una amiga? Fue una Eh, amiga. Lo que pasa es que yo soy la hija mayor de una familia grande. Mi hermana, de la que yo sigo, me lleva 8 años. Y luego está la otra que me lleva 10 y la otra que me lleva 18, ¿sabes? O sea, no Ok. estamos tan pegaditas. Pero además, honestamente te digo, a ellas les tocó la época. En muchas de las ocasiones, sin el afán de decir que estamos haciendo las cosas mal en este momento o bien, o sea, es cultural. O sea, muchas veces creemos que nosotras somos las fregonas que hacemos esto súper bien. Uta, la verdad es que también está predeterminado por el momento y el espacio de la historia donde nacimos. Sí. Sí. Y a mis hermanas y a mis cuñadas que tienen hijos de 30 años ahorita, los tuyos están pequeños todavía, pero que tienen hijos entre 30 y 40 años, a ellos les tocó la época de La la fórmula. fórmula, como la panacea, Y era lo como era máximo. lo máximo. Sí. O sea, las mujeres que daban pecho eran las mujeres que no tenían recursos económicos, que no podían darle lo mejor a sus hijos. Entonces no podemos juzgarlas. No. ¿Por qué? Porque sencillamente es la época que a ellas les tocó vivir. Sí. Entonces, afortunadamente para mí, me tocó vivir esta otra época que a mí me encantó. Pero también la fórmula pues tuvo sus grandes momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, mis hermanas dieron fórmula. También Ok. entra ahí la parte de la vanidad, que muchas dicen, no, yo no voy a dar pecho porque ya no te quedan, ya no te quedan el pecho igual, que se pone muy flácido y bla, 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 y optan por evitar Por lo dar que es la la leche. lactancia materna. Y la Sí, fórmula. sí, pero y no dudo que siga habiendo este tipo de conceptos, pero insisto que también creo ha tenido que ver con una corriente ideológica que en los últimos años las mujeres hemos antepuesto el bienestar del bebé y ya no está tanto ese discurso de que Sí, se te van a caer me y que no sé qué. refiero hace 20 Pero hace años. 20 años las mujeres estaban pretendiendo salir, fue un brinco social. Es que si conocemos la historia un poquito, también entendemos la etapa que nos ha tocado vivir a cada una. Veníamos de unas madres, que es en el caso mi mamá, que tal vez podría ser la abuela de ustedes,
que habían estado en casa, que habían estado recluidas, que no habían hecho otra cosa más que criar y se veía como un trabajo de poca categoría. O sea, de poca categoría, las mujeres que se habían quedado en casa, que se habían quedado criando y lactando, pues no estaba tan nice, ¿no? Entonces las mujeres quisieron salir a la calle, quisieron laborar y para eso llega la fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy estamos teniendo nuevas revelaciones con tanta información afortunadamente que Me hay. encanta eso del contexto Es social importante. porque ahorita, justo ahorita en la actualidad, está mucho más flexible el tema de la lactancia, dándole prioridad a la salud mental. O sea, viendo si la mamá puede, se siente cómoda, se siente a gusto, como que no hay que juzgar la decisión que ella toma, si trabaja y no puede y la está frustrando mucho esta nueva etapa, si no quiere dar pecho porque se quiere dedicar a trabajar, pues déjenla. Se O sea, vale. ahorita está como muy flexible este tema, ahorita en la actualidad, y me encanta tocar eso del contexto porque sí, es verdad. En algún momento, pues fue lo máximo la fórmula, ¿no? Después lactancia materna exclusiva y ahorita lo estamos viendo bien flexible, de bueno, vamos viendo, Yo sí, quiero sí, lactar, yo quiero dar fórmula, lo que elijas está bien. Es que estamos en una época de mucho más respeto en todos los sentidos y sobre todo estamos en una época en la que nunca habíamos estado las mujeres con mucha libertad de elegir, Ujú. con mucha información, con muchas leyes a nuestro favor. Ahorita es que muchas veces podemos querer hacer un montón de cosas, pero si el entorno no nos ayuda y eso incluye las leyes, no es tan fácil. Hoy las leyes están a favor, desde que están las incapacidades, por ejemplo, para los papás. Esto es una cosa Sí, completamente sí, nueva. Los papás. sí, Y las cierto. salas de lactancia en trabajos. Las salas de Eso me tocó lactancia. en donde trabajaba, que una compañera tuvo su niña, su bebé, y cada ahorita vengo, se metió a un cuartito y ahí se iba a sacar leche. Porque su niña estaba en guardería y decía, pues no me puedo Sí. estar saliendo a la Claro. guardería, y ella tenía el espacio o en la hora de la comida, me decía, espérame, ahorita vengo, y se iba Sí. a sacar la leche. O sea, estaba genial porque pues al fin de cuentas pues le gustó y dio como unos 6 meses pecho, o sea, Sí. está genial eso. Que justo era lo que tú hacías, o sea, salir de tu Sí, trabajo, nada más que trabajo. no tenías una sala cómoda en donde, o sea, te ibas al carro al carro. a dar pecho, pero es justo, o sea, entre tu horario laboral te dan creo que Ajá. 2 horas para que puedas dar pecho y tienen una sala, en algunos trabajos ya tienen salas en donde te pueden llevar al bebé y tú puedes estar 2 horas ahí dentro de tu horario. O te pueden recortar el horario, salir 2 horas antes de tu hora de De tu hora de salida salida. para que te puedas ir más temprano a dar pecho a casa. Pues la verdad es que todas esas cosas que se han terminado por reformar y se han hecho leyes, o sea, porque para que sea ya una cuestión que impacte a la sociedad verdaderamente, tiene que elevarse a categoría de ley, porque finalmente si nada más es una idea y todo lo demás, pues queda en eso, pero para que realmente impacte a la mayoría de los ciudadanos, tiene que ser una ley. Una ley. Entonces, eso es por lo que se ha estado luchando en los últimos años y se han logrado muchísimos avances en tema de perspectiva de género, porque eso tiene que ver con la Claro. perspectiva de género. Sí, exactamente. Y pues bueno, la verdad es que la lactancia, hoy por hoy, esto que mencionabas me parece bien, bien padre, que las jóvenes tengan la posibilidad de lactar si quieren, de dar pecho si quieren, de dar fórmula si quieren, porque estamos en una época donde las mujeres estamos teniendo la libertad de elegir y eso es maravilloso. Sí, sí, la verdad es que sí. Ahorita que nos comentabas de cómo equilibrabas el trabajo y la lactancia, es un súper trabajazo. O sea, el coordinar y luego coordinar a tu familia que te va a apoyar, que te va a llevar al bebé y todo. Yo, como empecé con mi segundo bebé a hacer el banco de leche, yo continué haciendo banco de leche y seguía trabajando, seguía estudiando, o sea, hacía un montón de cosas al mismo tiempo. Y ya que dieron de alta a mi bebé de que estuvo hospitalizado, yo seguía haciendo banco de leche y recuerdo que me da mucha ternura, pero recuerdo andar por todos lados con una hielerita, Hermosa, con una dices tú, ay, hielerita, sí, cosita, sí, ajá, así de que, ay, qué
linda. Yo andaba con una hielerita y con mi extractor ahí, con todas las piezas, Haber bolsas dicho, ahí viene la Ziploc, enfermera. todo para Ah, que estuviera todo limpiecito y luego las bolsitas para guardar la leche y siempre andaba para todos lados con mi hielerita La y enfermera buscaba, ahí viene, a donde dice. llegaba, buscaba un lugar donde hay un baño, donde hay una puerta, donde hay algo privado en donde pueda meterme Ajá. a sacarme leche. Y así anduve buen tiempo, o sea, 6 meses yo creo que me aventé así con la hielerita por todos lados. Pero te fijas que sería imposible para alguien que no lo ha vivido realmente buscar estas reformas de las que estamos hablando, porque apenas alguien que ha vivido estos procesos sabe lo que Ay. significa y lo importante que llega a ser en ese momento. Por ejemplo, yo deseaba esto de la guardería que tú, bueno, que tú hablas de un espacio para lactancia, pero yo deseaba una guardería que estuviera ahí en el edificio donde yo trabajaba, como no se imaginan. O sea, yo deseaba Sí, ahí que estuviera mi un paso, criatura y sí. yo poder irme a trabajar y cada 2 horas irle a echar una vuelta. O sea, y eso, pues no lo podemos sentir más que las mujeres que hemos criado a nuestros hijos y que hemos Sí. querido tener una crianza presente, una crianza amorosa, una crianza respetuosa. Entonces, pues por eso las mujeres también hemos tenido que ocupar espacios de otra índole para poder hacer que las nuevas generaciones tengan los beneficios pues que hoy están teniendo. Y Exacto. que falta mucho por hacer, pero que la verdad que sí ha habido avance en ese sentido. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Cómo les fue a ustedes con el posparto? El posparto, o sea, los primeros días después de tener a su bebé, batallaron para dar pecho los primeros días, o sea, nos contabas ahorita que tuviste agrietamiento de Ujú, pezón, te sí. dolió, pero fue un lapso de 1 o 2 semanas, me Sí, y imagino. fue rápido, pero sí hubo el agrietamiento, el dolor, el hecho de que el bebé La hiciera succión. la succión adecuada y todo lo demás, sí fue pues eso, como las 2 primeras semanas más o menos, hasta que ya se instaló perfectamente bien la lactancia y lo pudimos hacer bien, pero sí Sí. fue doloroso, ¿eh? A Ya mí no me sé. tocó que se me taparan, o sea, pero sí era ya sabes, el pecho así súper grande, Ay, caliente, sí. y sí Y tenía los yo el dolor de temor espalda, fíjate que a ¿no? mí no me dolió la espalda. Ay, a mí sí, de que, ay, mucho dolor de espalda. ¿En serio? Pero por Mucho la dolor. postura que tomabas al dar pecho, ¿no? Porque Pues, muchas veces cuando damos pecho tomamos una mala pues, postura, como cuando estás en la computadora que te encorvas y Ujú. te empiezan los a doler la problemas de espalda. espalda. Pero sí, o sea, sí me ponían, bueno, el primero tenía a mi papá y a mi hermano doctores y ahí estaban los dos, ¿no? Tenía el apoyo totalmente de ellos. Y sí me decían, oye, ponte así. De hecho, mi hermano, como no batalla mucho para estimular el pezón, mi hermano, a ver, yo te voy a ayudar. Y yo, ay, pues, pues dale, le digo, a ver. Y él me ayudó a que saliera lo que es el pezón. Pero sí, después de eso, pues ya, ¿no? Fluyó lo que es la leche. Pero sí tenía yo, o sea, no sé, como dices tú, Xiomara, la postura que a lo mejor tenía. Mamá primeriza y no sé ni por dónde, ni Sí. cómo hacerle. Pero sí, o sea, sí me dolió. Y en el segundo, eh, pues tenía a todas las tías alrededor. Un día de que fueron a visitar, todas las tías, ponte así, bueno, te llevo ¿Cómo la me dona. abrumaba eso? Y yo así como que, no, a ver, ponte así, pero agarra al bebé así. Pero no, es que lo tienes mal. Y yo así como que, Dios mío, pues yo sola, a ver, déjenme yo sola con él. Como que no tenía, o sea, ya había pasado mucho tiempo del niño más grande y ahorita del bebé. Pero como que, no sé, como que dijeron, esa otra es primeriza porque ya pasó mucho tiempo, no vas a ver, hay que ayudarla. Y sí tuve también el problema de que la sentía, pues me sentía Muy muy, inflamada. muy inflamada y luego que el pezón, mi mamá me compró para estimularlo y me compró cremas, que ponte esto, ponte aquello, toma esto, bueno, de todo. Y no sentí con tanto dolor como te comento de la espalda como el primero. Así que tú digas tanto no. Pero sí, y el posparto pues fue, fue bonito. O sea, no fue de que me tomara así como que tú tenía todo el tiempo del mundo. Ujú. Sí trabajaba, pero no de que tenía un horario de trabajo. Sí. Y por eso tenía como que a mis tiempos tuve todo lo del posparto.
sea, fue bonito. Sí. Yo con mi primer bebé, pues como les comenté, saliendo de la cesárea, su problemita respiratorio se fue derechito al hospital pediátrico, ¿no? Entonces, pues yo tenía una cesárea y me dieron de alta hasta el día siguiente. Pues al día siguiente ahí te voy caminando al hospital. Entonces, para mí, ese proceso de recuperación no lo sentí porque yo tenía una prioridad que era Claro, ir a ver a mi bebé. claro. Entonces, en ese sentido, yo la pasé genial. Ya que dieron de alta a mi bebé, pues mi ilusión era amamantarla, pero pues ya al ver que no había succión suficiente, porque ya pues ya estaba acostumbrada a los biberones, acudí a la Liga de la Leche. Entonces ahí me proporcionaron, era como una cajita, así chiquitita, y traía como un cordoncito. Y ese cordoncito me lo colgaba del cuello. Y de esa cajita, ahí yo preparaba fórmula. Y de esa cajita salían 2 mangueritas, muy pequeñitas. Entonces, lo que yo hacía era pegármelas en el pezón con una cinta microporo y ya me prendía la bebé. Entonces, la bebé me ayudaba a estimular a que la leche saliera. Órale. Se Sí, llama padre. relactador. ese relactador. Ese Así se es. utiliza muchas veces cuando las mamás ya no dan pecho o se fueron de viaje, de trabajo o algo y dejaron de dar pecho 3, 4 días y sienten que ya no están produciendo para relactar y volver Sí, a producir sí. leche. Hacen eso de las mangueritas. Entonces tú estás alimentando a tu bebé porque de la manguerita sale fórmula, Fórmula. pero al mismo tiempo estás haciendo que haya más producción porque hay succión en el Ajá. pezón. Claro. Y mientras haya estimulación, va a haber producción de leche. Entonces, pues yo a lo mejor no se alimentaba completamente de leche materna, pero pues sí había ese apego, ¿no? Y la alimenté así, creo que fueron 6 meses. Y ya de ahí ya ella continuó con lo que fue la fórmula. Con la segunda bebé, también batallé un poquito para que me bajara la leche, pero también lo utilicé. Dije, ¿por qué no utilizarlo? Me ordeñaba y ya le ponía yo, porque batallaba ella como para prenderse. Entonces le ponía leche materna a lo que es esa cajita y ya ella empezaba y estimulaba. A ella sí le dio un poquitito más de tiempo de pecho. Ay, qué Pero es una padre. experiencia maravillosa, la Sí. verdad, ese apego, el ver cómo le proporcionas a tu niño una mayor inmunidad contra Sí. virus, contra bacterias, contra enfermedades, cómo te lo acercas. Sí, alimentas la microbiota del bebé y eso le ayuda en infinidad de cosas. Lo proteges Sí. y te proteges también. Claro. Cómo la lactancia materna protege contra diferentes tipos de cáncer, Sí. cómo lo proteges a él contra obesidad. A pesar de que los niños que lactan son llenitos, Sí. como que Son identificas llenitos naturales. que es un llenito Sí. diferente. Como bien firmes, bien sólidos. Fuertecitos. Fuertes, ajá, macizos, como dice. Sí. Y para las que quieran bajar de peso, pues justamente ahí está el Exactamente. truco. Las mujeres Exactamente. que damos pecho, rapidito bajamos de peso en el postparto. Sí, un dato interesante es que una mamá lactante para producir leche en un día, solo en la producción de leche, puede gastar de 500 hasta 700 calorías solo en la producción de leche. Guau. Entonces, solo con dar pecho ya estás haciendo un déficit calórico natural. Y entonces platíquenme, porque ustedes son las que saben, y yo algo recuerdo que en su momento se platicaba que del embarazo, de los kilos que tú subes durante el embarazo, vamos a pensar que subiste 12 kilos, tanto es de placenta, tanto es de bebé, tanto es de no sé qué, y tanto es de 2 kilos, yo recuerdo la cifra porque era más o menos lo que mencionaban en aquel momento, 2 kilos de grasa que tu cuerpo acumula, pero para la hora de la lactancia. O sea, tu cuerpo se prepara con esas reservas de grasa porque las va a soltar durante la lactancia. Entonces, si tú interrumpes ese proceso natural, que tu cuerpo justamente hizo eso para darle
al bebé esa grasita que el bebé necesita en los primeros 2, 3 meses, vamos a decirlo así, de vida. Si tú interrumpes la lactancia, pues reina, te quedas con esos 2 kilos de grasa en tu cuerpo. ¿Cómo lo sientes? Sí, Pero acepten el consejo, acepten el consejo. Entonces es como en 2 beneficios, o sea, es en 2 vías. Uno, tú sueltas de la grasa que tu cuerpo acumuló y se la das a tu bebé que tu cuerpo, que el bebé lo requiere, pues entonces eso es bien interesante, ¿no? Y Sí. muchas veces dicen, ay, no voy a dar pecho, pero quiero bajar de peso, dame algo. Con la lactancia tú vas a bajar de peso naturalmente. O sea, Sí. es una magia que ocurre ahí, sí ocurre Sí, magia, es magia, o sea, es es magia. Y el cuerpo es tan sabio que la leche materna se va adaptando a las necesidades del bebé. Ajá, sí Eso es es. maravilloso, Ay, sí, me Sí es. ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo sabe que que al principio necesita más grasa? ¿Cómo sabe que requiere ir haciendo esas modificaciones? Pues la Así es. naturaleza, mi reina, De es La hecho, naturaleza maravillosa. es maravillosa. así como lo Maravilloso. comentas, hay estudios en donde se ha comparado la leche de, por ejemplo, un bebé de 3 meses y la leche que sale de esa mamá con la leche que sale de un bebé de 3 meses, la misma edad, pero un bebecito que está pasando, por ejemplo, por una gripita o por una enfermedad. Y es o sea, tienen la misma edad, los dos 3 meses, y se compara la leche de esta mamá y la leche de esta mamá. El bebé que está enfermo de gripita, de tos, que está pasando por un proceso ahí, tiene la leche más inmunoglobulinas que un bebé que no está pasando por un proceso de enfermedad en El ese color momento. cambia, ¿no? O sea, incluso por una gripita o algo, magia que el cuerpo tan sabio de Lo la mamá protege. Le sabe. manda en la Ajá, farmacia del cuerpo Sí, de la mamá, sí, saca el químico que necesita el bebé, pues. exacto. El medicamento, pues, por así decir. Sí, y ahí está pues, pues todo lo que necesita para que el bebé se recupere más pronto. Ujú. Entonces, pues así como lo comentaban, magia. O sea, Magia, es sí, magia maravillosa. sí, E igual un bebé de 3 meses, de un mes, es diferente la producción de la mamá, de la misma mamá, el mamá, que con un niño de 1 año o sí, 1 año y medio, que también llega un momento donde dicen, esa agua no le sirve de nada. Sí, sí le sirve, o sea, sí, digo, yo defiendo eso porque a mí me encantó. De hecho, mujeres, yo les sí. quiero decir que hasta la fecha uno de mis sueños recurrentes es que tengo leche. Esta es una de las sensaciones más agradables, te lo juro, es esta sensación de que, ay, o sea, y en el sueño sé que mi hijo ya está grande, pero también sé que de repente tengo leche, o sea, qué Qué padre. padre, Es una sí. sensación muy padre. Sí, es que es un superpoder muy femenino, o sea, es muy Sí, de mujer porque pues justo a nosotras nos toca, a los hombres no, entonces es algo muy, muy de mujer con bebé, o sea, de mamá y bebé, muy de femenino. Yo me quiero regresar un poquito a algo que comentabas ahorita de la postura y de esto, yo estudié consejería de lactancia. ajá. Entonces, muchas veces a mí me ha tocado ir a apoyar a mujeres que recién tienen a sus bebés Ujú. y muchas veces no logran, la técnica de la lactancia es práctica. Tienes que, con la práctica lo vas perfeccionando, tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo. Entonces, muchas veces cuando son mamás primerizas pasa que no tienen una buena postura, que están acomodadas mal o de una forma muy incómoda y eso va haciendo como que una bolita de nieve que no están sujetando bien al bebé, el bebé no tiene buen agarre, a ti te empieza a doler la espalda, te empiezan a doler los antebrazos, o sea, te empieza a doler Sí, el todo cuerpo y cansada. ajá, muy incómoda y no logran muchas veces dar pecho por algo tan simple como la postura, como que hay que Ujú. Se mejorar cómo enfadan estás sentada, yo cómo no me estás enfadé, pero sí se enfadan y ya dejan Y de debe dar. ser muy cansado también. Sí, 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 sí. Carga el peso del bebé, el dolor de la espalda, el dolor de los De los brazos, brazos. porque sí es algo desgastante para el cuerpo de una mamá. Sí. sí, sí, entonces, muchas veces requieren ayuda nada más por una cuestión de posturas. A veces no es la postura, a veces nada más es el agarre del bebé, a veces son otras cosas, el estrés. Muchas Ujú. veces El es el estrés, estrés o lo pero que comentaba yo hace no rato, pasó. que a veces hay expectativas de los Claro. familiares, de la gente, o te hacen comentarios y te hace sentir incómoda y no fluye de forma natural. Pero si la lactancia es algo que puede fluir de forma natural porque todas tenemos la capacidad de alimentar a nuestro bebé, de dar pecho, De hecho.
Y qué bonito que podamos transmitir esto a las personas que si necesitan ayuda en este tipo de procesos, en este tipo de etapas, pues que la busquen, ¿verdad? Que estén, aquí estoy yo. Y fíjate que es súper válido, ahorita que lo mencionas, Sí. creo que es muy importante que las mujeres sepan que efectivamente hoy por hoy la manera de obtener ayuda de otras mujeres es a través de las profesionales y las especialistas. Tal vez en las épocas de la abuela era a través de las mujeres mayores de la familia, de la abuela, Sí, del etcétera, que ¿no? tenía Pero más hoy, grande. como está conformada nuestra sociedad, vuelve a ser la parte cultural, cómo está el contexto. Ahorita es difícil que vivamos todas en una misma casa, que la abuela esté presente conmigo, etcétera, etcétera, y podemos echar mano de lo que sí tenemos, y lo que sí tenemos hoy por hoy son especialistas, son mujeres especializadas en este tema, que han estudiado mucho, que tienen toda la capacitación y que pueden ayudar a las nuevas generaciones o a quienes estén en el momento de la lactancia. Así que sí, es importante buscar ayuda, o sea, no quedarme con el que es que yo tendría que hacerlo sola, porque Sí, la verdad es que las mujeres nunca lo hemos hecho solas, eso también hay que saberlo. O sí. sea, históricamente las mujeres hemos estado rodeadas de otras mujeres de las cuales aprendemos y nos sentimos apoyadas En tribu. en Sí. tribu. Hoy nuestra tribu es distinta. Hoy es una nutrióloga, una terapeuta, o sea, son diferentes mujeres las que nos ayudan, pero hay que pedir ayuda. Si Somos están en equipo. somos equipo, si están en un momento de Sí. lactancia y están teniendo dificultades para lactar, hay que buscar ayuda porque hay quien te la proporcione. Claro que sí. Sí, la verdad es que sí, súper de acuerdo contigo. Me encanta. ¿Algo que quieran agregar, chicas? Pues que la lactancia materna es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, Sí. definitivamente. Es la magia, como les comenté, es la magia que ocurre de mamá e hijo y es una maravilla, es una magia. Ok. Yo quisiera decirlo más en un tema emocional, porque finalmente ustedes de lactancia y de nutrición son las expertas, pero yo les puedo decir que a nivel personal y emocional es una experiencia que las va a enriquecer enormemente, que de verdad vale cada uno de los minutos incómodos que puedes llegar a pasar, porque no vamos a tampoco a romantizar esta palabra que está tan en tendencia, Ujú. de decir que todo es perfecto y que todo es maravilloso. No, sí es difícil, es cansado, se tiene que hacer un esfuerzo, a veces no es fácil, requieres de apoyo de la gente que está a tu alrededor y demás, pero sí vale la pena la lactancia para ti como madre y estoy segura que para Para tu nuestros hijo hijos también. también. En mi caso, emocionalmente creo que mi hijo y yo hemos generado un vínculo que difícilmente hubiéramos podido lograr si no hubiera estado presente la lactancia. O sea, yo siento una cercanía y siento que él sabe que yo estoy con él, aunque no estemos presentes, y que mucho de eso viene de su infancia y de esta etapa de 3 años de estar pegados el uno con el otro y del que él haya tomado de mí todo lo que necesitaba en esa época. Creo que es fundamental para la seguridad emocional de nuestros hijos y para la satisfacción de nosotras como madres. Sí, qué bonito tema. Me encantó haberlas escuchado. Está bien padre compartir este tipo de temas con mamás como ustedes. Sí, yo comparto lo mismo también con el tema de la salud mental. O sea, hay que ser flexibles. Ahorita decíamos, ya estamos en generaciones que ya le toman más importancia a la salud mental, estamos un poquito más relajadas. Hay que pedir ayuda de profesionales si lo necesitan y tomar las decisiones que más se te vayan acomodando a ti y no cumplir, ahorita les comentaba yo lo de las expectativas, no Ujú. cumplir Sí. expectativas ajenas, simplemente fluir de manera natural como mamá. Yo después ya les contaré más a detalle en otro episodio, pero yo viví una depresión después de tener a mi primer hijo, pero ya tenía él 6 meses y yo no supe en ese momento que estaba pasando por una depresión hasta después que fui a terapia psicológica y ya supe que había pasado por un periodo de depresión a causa de dejar mi escuela, mis Claro. actividades, dejé de tener contacto con el mundo exterior, yo nada más me encerré en mi casa con mi bebé, pero justo por esta presión social de soy mamá joven y quiero decirle a la gente que puedo ser buena mamá, aún Claro. teniendo la edad que tengo. Entonces hay que darle prioridad a eso y tomar las cosas de la manera como te vayan fluyendo, Ujú. que al final del día tú eres la mamá que
la mamá perfecta, ideal para ese bebé porque por algo llegó a tu vida. Claro. Entonces no pasa nada si no cumples lo que la gente quiere de ti. Claro, claro, y además nadie sabe más que uno cuál es la fórmula perfecta en el equilibrio de nuestra vida. O sea, nosotras somos las únicas que podemos decir, esto le viene bien a mi vida, esto no, hasta aquí, y todo es válido. O sea, cada una de las cosas que vivimos como mamás, nosotras darnos ese crédito que tenemos el derecho de estar bien emocionalmente, ¿no? Exacto. Y sí, porque se lo vienes transmitiendo al bebé si no estás bien emocionalmente. Ok, Arely, ¿nos quieres compartir tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram, en Facebook, las redes sociales que tengas? Pues muchísimas gracias, agradecerle primero que nada a Nutrimédica con K por la invitación, de verdad que además los felicito por este espacio maravilloso que tienen y los temas que tratan, les agradezco muchísimo por la invitación y de nueva cuenta, felicidades Netza Díaz. Y bueno, me pueden encontrar en YouTube como Arely Insunza, estoy teniendo mi podcast Respirarte que se estrena cada domingo a punto de las 7 de la tarde, los invito a ver diferentes temas de interés para hombres y mujeres muy importantes para cada uno de nosotros. También me encuentran en Instagram como Arely-Insunza, también en TikTok como Arely Insunza 8, o sea, la abundancia, todo lo que da y el infinito. También en Facebook como Arely Insunza, en todas y cada una de las redes sociales. Y muchísimas gracias, chicas. Es un placer compartir con Gracias ustedes. a ti. Gracias a ti, Arely. Un gusto tenerte Un aquí. gusto. A mí me encuentran en Instagram como nutri.paugagiola y en Facebook como Paulina Gagiola. A mí me pueden encontrar en Instagram como Olivia Beltrán y en Facebook también de la misma manera, Olivia Beltrán. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Nutri Xiomara González con S al final. En Instagram, Facebook, TikTok y también YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio de Nutrimédica, el podcast. Hasta luego. Bye.